El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga les da la bienvenida a un nuevo encuentro de Mercoart. Este es un espacio de visibilización, de conexión y comercialización de la oferta escénica local y regional. Es también un importante lugar en nuevos mercados culturales. También este es el escenario para hablar de innovación, de tendencias de consumo cultural, nuevos circuitos y tecnologías aplicadas o en favor de las artes. Hoy estamos conectados justamente para una nueva conversación llamada Reconfigurando la nueva escena, tendencias, formatos y públicos en el marco de estas charlas llamadas Mercotank en Mercoart. Les cuento que hoy contaremos con la participación de Silvia Gómez Giusto, dramaturga, directora e intérprete de teatro y danza. Actualmente es la directora del Festival Ciudanza de Buenos Aires. Nos acompaña también Micaela Zacconi, quien es gestora cultural con amplia experiencia en diversas áreas del sector cultural público y privado. Coordina la producción artística del Festival Ciudanza y del Festival Teatro Vicente López en Escena. Nos acompaña también Edwin Roa, actual director del Teatro Santander de Bucaramanga. Fue el director del Teatro Colsubsidio en Bogotá. Cuenta con amplia experiencia en la gerencia y manejo de escenarios de alto impacto. Nos acompaña Paulo Sánchez, actual director del Teatro Colsubsidio, quien ha sido asesor programático en cultura para planes de desarrollo en diferentes municipios de Colombia. Y esta charla la modera Hanna Cuenca, gerente de escenarios del Instituto Distrital de las Artes y Dartes de Bogotá. Hanna, muy buenos días a ti y a todos nuestros invitados. La palabra es tuya para que iniciemos con esta conversación. Bienvenidos todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos, creo que todos muy contentos del encuentro y además de este tema que me parece que es muy interesante en el contexto además que se ha ido dando desde aquel 20, no sé, marzo, febrero, marzo de 2020, que nos ha hecho a todos pensar y reflexionar también, no solamente en la puesta en escena desde lo estético que realmente nos transformó a todos, sino también desde los teatros, desde los escenarios y los equipamientos para las artes escénicas que nos ha generado. Y creo que esta conversación, ¿no? Va a girar un poco en ese término. Y es, estamos en un momento, aquí en Colombia le llamamos reactivación, de volver a abrir, ¿no? Volver a estar. Y creo que en cada lugar tenemos condiciones distintas. Entonces sí quisiera, sobre todo con Micaela y Silvia, conocer un poco cómo está el entorno, cómo está el aquí y el ahora de ese volver a encontrarnos un poco y de pronto sobre eso empezar a abrir las reflexiones. Y luego, pues obviamente, Edwin y Paulo nos cuentan también cómo está también, bueno, con Paulo compartimos Bogotá, que tenemos más o menos características similares en lo que nos está aconteciendo, pero pues Edwin también tiene la mirada de Bucaramanga, que además es el origen de este evento. Entonces, pues nada, Micaela, cuéntanos un poquito de este momento, cómo están en el hoy, más o menos, respecto a la apertura. No, bueno, hola a todas y todos. Estamos, como contás vos, estamos en una reapertura, ya desde primavera, agosto, septiembre, los aforos empezaron a crecer, 50%, 70%, y bueno, eso modificó bastante y aceleró algunas cosas, mejor, pero cuando iniciamos la programación del Ciudanza de este año, bueno, no solo tuvimos que reconfigurar, porque ella asume la dirección artística, ya habíamos trabajado en el Ciudanza juntas, pero no en la dirección artística, queríamos darle un nuevo concepto a un festival que tenía alrededor de 10 años, sino que teníamos las limitantes y los nuevos desafíos que nos generaba la pandemia, y donde no sabíamos si iba a ser virtual, presencial, un poco y un poco, un híbrido, como fue el desafío, y a través de marzo, que empezamos a programar más intensamente, a pensar la programación, bueno, se fueron dando estas aperturas y eso aceleró en el último tiempo repensar los espacios que habíamos imaginado. Así que bueno, creo que los desafíos son constantes, porque es algo que la planificación, bueno, esto lo podemos charlar también
aquí, ¿no? Pero es un desafío a la planificación y a la programación, no solo lo que pasó, sino lo que no sabemos que va a pasar. Pero bueno, por suerte ahora estamos en un momento de bastante apertura, todo lo que es aire libre está bastante relajado, hay bastante encuentro, y también lo que vivimos es, por parte del público, una completa necesidad de asistir, de participar, entonces bueno, también se hace lo que uno programa bastante masivo, eso es bastante reconfortante, sobre todo después acá en Argentina tuvimos, bueno, un encierro bastante largo, en distintas etapas, pero bueno, esta es una reapertura que ya lleva unos meses y que nos tiene a todos bastante contentos. Bien, Silvia. Bueno, un poco para, hola a todas y a todos, un poco para sumar otra capa de lo que ya fue dicho por Mica. Sí, hay todo un trabajo nuevo ahora para la programación artística y curaduría, que es programar en el sentido de las posibilidades que tenemos con los protocolos que vamos viviendo y se van transformando. Y todo el tiempo es como un pie en lo que se puede hacer y un pie proyectando cosas que tenemos fe de que vamos a poder hacerlas. Entonces se toman riesgos, hay como uno está tomando riesgos constantemente en el sentido de, bueno, mandémonos con utilizar tal espacio público y no saber exactamente si vamos a poder hacerlo o no, pero siempre como, creo que también no solo los programadores, los productores y demás de festivales e instituciones estamos como con ese paraguas abiertos para transformarnos y adaptarnos, sino que creo que esto le trajo a todos los artistas una especie de gimnasia, ¿no? Un entrenamiento de ver cómo haces tu obra, sea como sea. Entonces, de ahí es que todo el teatro y toda la danza trataron de tomar del cine lo que pudieron para seguir haciendo sus piezas de manera audiovisual. Y creo que dio algo, bueno, nunca, no elijo para nada una pandemia, pero nunca le elijo esta situación, pero ha traído ¿cómo podríamos decir? Una predisposición, una disposición, una disponibilidad, ¿no? Estar atentos y disponibles para poder trabajar y hacer y que siga existiendo, que sigan existiendo las obras que cada artista tiene por su cabeza y por su espíritu, como sea. Y bueno, y ese es el trabajo más arduo que tenemos en estos tiempos, me parece. Pero que florecieron, también florecieron formatos muy interesantes y propiciaron, las artes ya venían en un cruce muy interesante, ¿no? Nosotras siempre con Mica cuando hablamos de la programación, o a mí me pasa incluso con mis obras, trato de no definirme solo como o hago teatro o hago danza, hay algo donde las artes me parece que ya hace unos cuantos años tienen un borde mucho más permeable, mucho más suave, en el cual uno quizás hay obras que vienen de un artista de la danza, pero que perfectamente entran en el circuito de las artes visuales. También en la pandemia nos trajo eso, ¿no? Gente del cine trabajando con gente de la danza y apareciendo nuevas formas de crear. Sí, yo creo que has tocado un punto muy interesante que voy a aprovechar de una vez porque tenemos una horita y quiero aprovecharlos al máximo para sumarle a la intervención de Edwin y de Paulo respecto justamente a esa transformación de formatos, ¿no? O sea, realmente tuvimos que durante pandemia generar otras formas de hacer, de relacionarnos y las salas mismas de teatro también tuvimos que desarrollar y los diferentes espacios, festivales, todo, otros formatos y otras formas de hacer. Entonces quisiera sumar un poco al cómo está ahorita Bucaramanga, por ejemplo, con este tema de apertura, también desde el Teatro Santander, como qué otros formatos o qué otras formas de hacer surgieron en virtud de la pandemia, que me parece que eso nos va abriendo como unos espacios también muy locos a veces porque nos desestructuraron, pero también muy poderosos. Entonces, nada, querido Edwin, sigue. Vale, buenos días para todos. Bueno, creo que pues el tema de la pandemia es transversal a toda la humanidad. Creo que tenemos unos desafíos comunes
unos desafíos que ya teníamos antes que se agudizaron ahora con la pandemia. Y pues viene ya el tema de la transformación digital un poco, ¿cierto? Eso algo, empieza a pasar algo en los formatos con la transformación digital. Y por lo menos acá siempre hablamos como, no, listo, ya nos transformamos, aprovechamos la pandemia y ahora ya tenemos unos nuevos formatos. Y lo que poco a poco nos damos cuenta ahora que estamos un poco más en modo apertura es que todavía estamos aprendiendo del tema digital. No es como que ya la logramos en lo digital, ya sabemos cómo funciona esto. Yo creo que todavía estamos aprendiendo a eso. Hay una palabra que como que surge mucho en pandemia y es lo transmedia. No, es que tú puedes hacer una obra, entonces la presentas acá, luego la complementas con algo, no sé, una llamada telefónica, luego con una pintura, un montón de cosas que empezaron a pasar durante pandemia y que creíamos que ya estábamos entendiendo, pero cada vez que nos acercamos ya a crear con estas nuevas tendencias, lo que nos damos cuenta es que apenas estamos aprendiendo, o sea, como que se genera un chip de una necesidad de nuevos formatos, pero apenas los estamos abordando. Al principio como que estuvo como ese afán de circular, entonces yo grabo mi obra y la pongo, ya después dijimos, no, pues grabémosla como con una mejor calidad, unas otras formas, digamos, más interesantes, y ya eso empezó a decir, no, pero ahora creemos la obra diferente. ¿Qué pasa si una parte la vamos proyectando de una manera, la otra la vamos transmitiendo en vivo? Y empezaron a generarse nuevas cosas que por lo menos acá en Bucaramanga lo que siento es que estamos apenas aprendiendo. Sí llegó la transformación digital, sí nos obligó un poco como a trabajar con otras áreas, efectivamente lo audiovisual entra así como con todo, pero sí, seguimos aprendiendo. El tema transmedia, el tema incluso, el tema de la creación a distancia, por ejemplo, fue algo que me llamó mucho la atención de los artistas de acá, como en ese momento de encierro, como tan estricto, entonces no, pero igual no podemos dejar de crear, entonces vamos a crear. Pero ¿qué pasa si el director está en un lado y el otro está en el otro? Y eso no fue un impedimento, sino que incluso conozco casos de coreógrafos que decían, bueno, usted ponga la cámara ya, yo lo empiezo a dirigir desde acá a ver qué logramos hacer. Y todo eso empezó a impactar. Entonces es como lo que se genera es la apertura a unas nuevas herramientas, a una nueva forma de trabajo, pero que claramente todavía nos hace falta mucho por aprender y pues por sacarle, digamos, el jugo que seguramente le podemos sacar a futuro. Bien. Paulo, desde el Teatro Col Subsidio, ¿cómo vivieron, en qué momento están y eso, qué formatos se empezaron a ver en este hacer en las artes escénicas? Bueno, muy buen día a todos y a todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues en Bogotá han sucedido muchas cosas, pero en general yo debo situarme en un contexto un poco más amplio porque la reflexión que estamos haciendo en torno a los formatos, en torno a las transformaciones de los espacios de las artes escénicas y de la circulación de las artes en general, nos plantea una discusión que quizás Mica y Silvia lo vivan en otra dimensión, quizás similar, pero nosotros no podemos omitir un detalle, y es que este país tiene serias dificultades y problemas de conectividad, sobre todo de conectividad rural. Todavía hay problemas de conectividad urbana, pero la conectividad rural nos expone a un panorama en el que si nos ponemos excesivamente creativos, excesivamente híbridos en la forma de presentar las artes, pues de pronto caemos en un escenario de exclusión que particularmente creo que no es, no, no es, no es, no es la tarea que nos compete, sobre todo a los programadores de instituciones como la nuestra. Para Silvia y para Mica, Colsubsidio es una caja de compensación que agrupa diversos niveles de trabajadores de Colombia. Digamos que esto tiene un ámbito territorial, regional. En cada región de Colombia hay diferentes cajas de compensación que lo que procuran es entregar una serie de servicios y de oferta social, cultural, de salud a los trabajadores de las empresas. Entonces, digamos que ya solamente el hecho de dirigirse prioritariamente a una comunidad que tiene dificultades en la conectividad, pues presentar formatos muy alternativos resulta siendo excluyente. Estamos en eso, en la búsqueda de nuevos espacios que procuren inclusión, que procuren innovación en la forma de hacerlo. Durante el tiempo de la pandemia, lo que hicimos fue
simplemente tratar de moldear o de delinear un perfil o digamos que una identidad de un lenguaje audiovisual que nos hiciera reconocibles, pero era más o menos trasladar los espectáculos que veníamos haciendo a la virtualidad en un formato muy básico y priorizando, por ejemplo, la presentación de artistas nacionales que en ese momento y todavía pues están siendo unos de los más grandes damnificados de este periodo. Entonces, en términos de formatos, lo que hemos visto es, primero, la necesidad de no irnos muy allá con el fin de no ser excluyentes. Y segundo, también moderar un poco los lenguajes porque pues creo que también hay un agotamiento, así como en este momento todo el mundo está ávido de espectáculos, de las artes escénicas, de espectáculos culturales en general, en cualquier tipo de espacio, y a medida pues que se va abriendo mucho más los aforos, pues se va notando mucho más claramente esto, pues también es necesario saber o reconocer que los formatos audiovisuales convencionales están empezando a generar un tipo de agotamiento que ya nos está obligando a nuevamente repensar, como en ese periodo post-pandemia, cómo seguimos haciendo que convivan los dos escenarios. Bien, pues súper interesante esto que se ha ido planteando, porque efectivamente hemos como transmutado, ¿no?, a otros espacios. Creería yo también que los formatos no solo creativos, creo que sí llegó un momento de saturación, o no, que ya nosotros, ninguno nos queremos conectar a nada, ¿no? Hay un momento en el que ya lo que queremos es sentirnos, y bueno, ya nos estamos sintiendo mucho más. Quería contarles un poco también desde la experiencia de los escenarios públicos de Bogotá, que es pues la entidad en la que yo estoy, que es el Instituto Distrital de las Artes. Pasaron cosas interesantes con pandemia que también nos abrieron nuevas preguntas en la relación de lo estético y de los públicos, pero que también en el caso de ser unos equipamientos nos rompió un poco el esquema. Por un lado, creo que muchos teatros, y Pablo tiene mucha razón con el tema de conectividad, le apostamos muchos a tener redes, ¿no? Y tener programación en red, y que de alguna manera simbólicamente se albergara el escenario en un site, ¿no? Es como un tema que también nos hace las preguntas de, bueno, ¿qué tanto puede funcionar un escenario virtual, o qué tipo de formatos también, como hablaban Silvia y Micaela, pueden hacer otro tipo, digamos, que de relación y propuesta estética y también inmersiva, por ejemplo, ¿no?, alrededor de esto. Pero por otro lado, la gran pregunta nos hizo mover. Entonces, en Bogotá hicimos algo que se llamaba Asómate a tu ventana, y pues con los 2 escenarios móviles que tenemos, se iba a los barrios y se generaba la puesta en escena afuera con los artistas para que la gente pues se asomara a la ventana a ver. De la misma manera, y como adaptando esto, pasó algo muy bonito, y es que el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, que es como nuestro teatro municipal, que pues es un teatro para grandes eventos, tiene un balcón sobre el letrero, ¿no?, sobre la marquesina, y ese se volvió el lugar para hacer actividades apenas ya empezó a salir la gente. Entonces, a nosotros lo que nos hizo fue formular y reorganizar la arquitectura de nuestros equipamientos para ver cómo generábamos espacios al aire libre cuando todavía no se podía entrar. Y nos fue entonces generando franjas, en este caso ya se llama Gaitán al aire, esa franja que pasa en ese balcón, con proyecciones, y retomar también el amor por el aire libre, que quería también aquí, digamos que retomar el ejercicio donde a veces siento que yo, digamos que creo que sí son lógicas y estéticas distintas las del teatro de calle que las del teatro de cámara, etcétera, pero de alguna manera también el preguntarnos por el uso del aire libre, o cómo generamos justamente también esos otros formatos artísticos que se adaptan a esos otros espacios alternativos, o que nos hacen repensar nuestros espacios escénicos convencionales. Entonces, no sé, ahí yo creo que exactamente, Micaela, Silvia, ¿cómo qué experiencias tenemos al respecto? Sí, justamente los 2 festivales en los que trabajamos conjuntamente con Silvia, que son el Ciudanza y el Vicente López en Escena, son festivales que fueron pensados desde su origen para el espacio público, y bueno, tiene, como decís, mucha diferencia el teatro de cámara que el teatro que sucede en la calle, o la danza en el caso de Ciudanza.
Y bueno, con Ciudad Danza veníamos con una trayectoria. Ciudad Danza es un festival de danza que sucedía en las plazas de la ciudad de Buenos Aires. Año a año se elegían 3 plazas donde por convocatoria los elencos decidían en qué plaza iban a hacer y armábamos un circuito para cada plaza. Post pandemia y a principio de este año, cuando nos vuelven a convocar a Silvia y a mí para realizar ella la dirección artística y yo la producción artística, una de las cosas que descubrimos y que nos parece súper interesante como resaltar es que la plaza, el espacio público de la plaza, había tomado otra identidad completamente diferente que la que tenía antes de la pandemia y había sido, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, completamente tomada por las familias que festejaban sus cumpleaños ahí, los gimnasios que realizaban las clases de gimnasia ahí. O sea, la plaza fue el espacio que reemplazó los lugares cerrados que no se podían utilizar. Entonces descubrimos que ya no era el espacio que podíamos utilizar para el festival. O sea, esa fue también una transformación que vivió el espacio público durante la pandemia y a nosotras nos hizo reformular cómo íbamos a pensar el Ciudadanza en esta edición. Entonces, sí, la pandemia creo que esto nos desafía como programadores, como productores, como artistas, en muchos sentidos. Así que bueno, para contar, buscamos otros espacios públicos que pudieran servir a los fines de esta edición y en vez de armarlo solo en plazas, hicimos un recorrido por la ciudad. Como es una ciudad muy grande, elegimos el casco histórico y todo lo que lo rodea, porque quisimos que esta edición, que terminó ahora en octubre, estuviera relacionada con los orígenes de la ciudad, sobre todo, y con la identidad de la ciudad. Pero bueno, quería dar este ejemplo porque bueno, no solo sentimos nosotras que se transformó las artes escénicas de cámara, sino también lo que sucedía en el espacio público. No sé si Silvia, ya desde el lado más artístico, quiere Dale, Silvia. como agregar. No, bueno, quería sumar a todo esto y quizás también a lo que contaba Hanna, ¿no? De esta propuesta que hacían, ¿no? Como asomate a tu ventana, ¿no? Que la realidad nos empezó a pedir también que el arte asuma una función que tenía otro rol como casi más de emergencia para lo que estaba ocurriendo en la sociedad, ¿no? Como que siempre sabemos, bueno, o los que trabajamos en arte sabemos que la función y el lugar que ocupa el arte, la cultura, pero nosotros, por ejemplo, esto que vos decís, ¿no? Tuvo que el teatro pensar cómo ponerse frente a una ventana y cómo pensar una obra y su escenografía y demás, para que también a nivel, yo siempre digo como que el arte va a trae salud a la sociedad que traía salud a la sociedad que estaba encerrada, ¿no? A las familias que estaban encerradas. Entonces, también hubo otra función que tuvimos que cumplir como gestoras y programadores del festival, que fue, había que volver, hacía falta que la gente vuelva a utilizar los transportes públicos. Y el miedo hacía que quizás la gente no se anime a tomar el subte. Entonces, bueno, una de las propuestas que empezamos a hacer, bueno, empecemos a generar intervenciones en los subtes que generen primero ya la sensación de que, el subte está siendo habitado por una obra, por artistas, ¿no? Como empieza de alguna manera a correrse solo de la funcionalidad del medio de transporte que me mueve, ¿no? Puede ser algo que me trae una vivencia y una experiencia que me lleva a mi trabajo o me devuelve a mi casa con una vivencia nueva. Y para los artistas también fue es muy interesante cómo también tuvieron que asumir ese rol, ese compromiso de generar otra vez esa confianza con ese espacio público. Como vos decís también, la diferencia del teatro de cámara y estar haciendo un teatro de calle o danza en un espacio público. Digo, uno cuando hace teatro de cámara, ¿no? Como hay un silencio, es un templo donde uno hace y sube el volumen y lo pones como querés y va a entrar un sonido por acá y una luz por allá. Y cuando estás en medio, casi como la realidad que nos toca vivir, cuando estás en medio de una estación de subte, la obra tiene que convivir con todo lo que pasa. Y hay un montón de
no sé, uso la palabra como caprichos, ¿no? Caprichos que uno tiene de director que no pueden, no pueden ocurrir, que van a ocurrir de otra manera, que tienen que transformarse y estar como improvisando, ¿no? Y estar como eso, con una disponibilidad, adaptarse, me parece como un ejercicio muy interesante, sinceramente. Me encanta porque creo que nos vamos, digamos que también encontrando con todas esas preguntas que nos genera la relación del arte con el público. Y justamente, Edwin, el público, ese público que quedó guardado en casa y que se conectó a todo lo que podía pasar, ahora qué pasa para que vaya a los escenarios, cómo ves la relación del arte y de los públicos, de las audiencias, se transformó el consumo, o sea, cómo estamos en este momento y qué podemos potenciar para justamente fortalecer esa relación con el público. ¿Tenemos nuevos públicos o al revés? Seguimos teniendo los mismos de siempre, pero unos virtuales y luego regresaron. ¿Qué ves por ahí de todo eso? Oh, yo creo que sí, sí aparecen nuevos públicos, ¿no? Porque efectivamente acá también se hizo lo de llevar conciertos a los barrios para que la gente saliera y era un público que seguramente, pues yo creo que no había ido al teatro y que incluso no creo que vaya a venir al teatro algunos, ¿no? No sé, pero sí cuando se iba a esos lugares uno tenía como esa responsabilidad de incluso decir, bueno, vamos a hallar un poquito como de salud mental, como de un momento de relax entre tanta tensión. Y pues este público conoce que los que están haciendo esto son los del Teatro Santander y nosotros teníamos una particularidad y es que este teatro, digamos, estamos hablando, digamos, de Bogotá y Buenos Aires, que son ciudades que tienen muchos teatros y una actividad cultural muy grande. Bucaramanga tiene este teatro que es el Teatro Santander y hay un par, digamos, un poquito más pequeños, pero no más. Y justo en el 2019 estábamos reinaugurando el teatro, porque este teatro arrancó, pues va a cumplir 90 años, pero realmente inició ahorita su trabajo en 2019. Entonces apenas estábamos como en el trabajo de vengan al teatro, conozcan que es una obra de gran formato, pum, y llega la pandemia y de cierta manera nos toca como coger eso que nos quedó en 2019 y volver a trabajar. ¿Sí? Hay mucha expectativa, digamos que lo que sí hemos notado es que el público de Bucaramanga confía mucho en lo que hacemos nosotros, ¿sí? O sea, más allá de que reconozcan las obras, las compañías, lo que sea, confiamos en lo que va a pasar en el Teatro Santander y es como una característica propia de este público. Y todo eso también tuvo que ver con todo lo que hicimos desde lo digital, el tipo de obras que se pusieron en lo digital, los trabajos que hicimos con los artistas locales. Entonces yo creo que sí, ahorita viene es un nuevo reto de entender ese nuevo público. Yo no me atrevería a decir en este momento como, y el público ahora es así. Yo creo que apenas lo estamos reconociendo, apenas estamos haciendo, no llevamos tampoco muchas funciones por ahora públicas, digamos, llenas. Apenas la semana pasada tuvimos nuestro primer lleno total después de la apertura con el carnet y estamos reconociendo el público. Lo único que entendemos y que percibimos es como una gran confianza con lo que va a pasar con el teatro y un público que definitivamente quiere cosas en vivo. Es lo único. Pero sí, sin descuidar que sí nos apareció como un nuevo público muy exigente en lo digital. Estábamos haciendo uno de esos ejercicios con un festival digital latinoamericano y como que decíamos, no, de pronto ya la gente no quiere más porque ya como estamos aquí en vivo, ya pueden venir y no, había un público que nos decía, bueno, ¿y cuándo es el concierto? Yo ya sé que los jueves cada 15 días hay un concierto de esta línea y los miércoles de otra línea y entonces ahora nos toca es repensar qué va a pasar a futuro como con ese nuevo público que, que si bien es cierto, de pronto no parece por ahora ser como mayoría, sí hay un público que está diciendo, ahora me gustan las cosas digitales bien hechas y exigentes, ¿no? Porque lo que yo decía ahora, al principio como que uno decía, yo grabo mi obra y la pongo y a ver qué pasa. Poco a poco se empezó a subir como la calidad de las producciones, de lo que pasaba ya con técnicas, no sé, de cine, de otro tipo de cosas, y hay un nuevo público de lo digital mucho más exigente que dice como, listo, está bien, yo voy al teatro, pero eso no significa que vayamos a eliminar lo digital. Es por ahora lo que estamos percibiendo porque apenas estamos arrancando y seguramente van a pasar cosas cada vez, pero sí encontramos ahora que hay un público digital que nos está pidiendo contenido y que para 2022 lógicamente toca empezar a crear contenidos
como con esa nueva dinámica, sabiendo todo lo que ha pasado y todo lo que ha evolucionado el público. Bien, bueno, vamos a dar la palabra a Paulo y luego a Silvia. Hablemos un poco, Paulo, justamente de eso, de los públicos, y de una vez les dejo una inquietud para hacer una rondita muy rápida sobre el tema de lo híbrido. Eso, ¿cómo lo vamos a poner a jugar a favor? Lo híbrido, lo digital, para tener, digamos que movidas en lo presencial. Paulo. Bueno, pues escuchando muy atentamente todo lo que están diciendo, recojo varias de las cosas que estaba diciendo Edwin, que me parecen muy interesantes, porque efectivamente yo siento que en ese discurso gigante, casi global, que coincide en que gracias a las artes fue más llevadero este tiempo de encierro y demás, resulta uno convirtiéndose como en el diván, o sea, resulta siendo los espacios culturales, los espacios de creación como ese diván en donde la gente planteó su desahogo del encierro, y por eso yo creo que se genera. Quienes hayan hecho mejor la tarea, pues por supuesto ganarán mayor credibilidad entre los públicos y las audiencias. Eh, y creo que eso es una clave importante, ese nivel de confianza, porque hay como gratitud frente a los espacios que siguieron programando, que siguieron reinventándose en esa figura de la virtualidad y demás. Nosotros particularmente le dimos apertura a un espacio que denominamos Teatro con Subsidio al Aire, que no era otra cosa que producir nuestros espectáculos a puerta cerrada, con un lenguaje audiovisual que nos hiciera claramente reconocibles y entregárselo a los públicos. Y allí entonces hay una cosa en relación con esto de los públicos que creo yo que también nos plantea como una disyuntiva. Y es, todo esto que ha sucedido en estos meses, en este año y pico de pandemia, puede capitalizarse de dos maneras. Una, efectivamente tuvimos unos alcances mayores. Mira que nosotros, por ejemplo, nuestro teatro, con el subsidio de la 26, tiene espacio para 1.000 sillas, pero en algunas transmisiones propias o con el apoyo de algunos aliados, en las plataformas de algunos aliados, alcanzábamos pues muchas miles más en una sola transmisión. Y eso empezó a generar que en el entorno digital, pues el teatro comenzara a tener una robustez que no tenía antes. Nosotros digamos que éramos reconocibles por una agenda presencial, y todavía había cierta fragilidad en las redes sociales, en esto que realmente no habíamos sentido la necesidad de explorar con tanto nivel de detalle. Con la pandemia, pues lo exploramos un poco más necesariamente, y digamos que de manera casi obligatoria, pues era el único medio de contacto con la agenda del teatro, con lo que estábamos proponiendo, y eso hizo que creciéramos. Pues las métricas eran sorprendentes para nosotros porque no habíamos explorado ese entorno digital. Esas audiencias empiezan como a quedarse, algunas, por supuesto, un porcentaje quizás minoritario, pero sin duda mucho más grande que el que hubiéramos podido capturar si no hubiera habido pandemia y hubiéramos empezado a explorar algo del entorno digital. Aquí casi que por la obligatoriedad, pues, vino un crecimiento casi que inercial de ese entorno digital, y allí entonces pues lo que planteaba como la disyuntiva es, o uno lo capitaliza a favor de las audiencias para sus agendas de la institución como tal, del recinto como tal, o lo capitaliza a favor de la posibilidad de descentralizar la oferta. ¿Esto qué pasa? Pues que lo que estaba diciendo Mica, lo que estaba diciendo Silvia, lo que mencionaba también Edwin, las plazas como escenarios de concentración y de exploración, pero también los espacios no convencionales y las creaciones efímeras. Nosotros, por ejemplo, acabamos de iniciar una obra de teatro efímero que sucede en los supermercados. Colsubsidio también tiene pues una cadena de supermercados, son más de 100 supermercados en Cundinamarca, y entonces la compañía Cabo San Roque de España creó una obra que se llama Audioguía para supermercados en tiempos de pandemia, tratando de hacer ese contraste en el que había espacios permitidos, la gente podía ir a los supermercados, podía ir a los cines inclusive porque se abrieron muy rápidamente, podía ir a una cantidad de lugares, pero no a los teatros, como si fueran entornos inseguros. Entonces, ese espacio de que la gente, mientras iba haciendo mercado, podía escuchar una obra de teatro,
hicimos la adaptación para Colombia. Y esto empieza a generar algo que Edwin también mencionaba, y es la exigencia de los públicos en torno a esas cosas que se plantean como espacios no convencionales, porque ya exploraron suficientes, o no sé si suficientes, pero ya exploraron algunos, y entonces ya hay un nivel de exigencia mayor en la generación de contenidos, en la circulación de esos contenidos en diferentes entornos, que no sea el del recinto cerrado de nuestros teatros, en el caso de Edwin, en el caso nuestro, sino esa posibilidad que ya empieza a exigir tanto a públicos como a programadores. Y entonces yo creo que allí lo que tendríamos nosotros la necesidad de valorar con real potencia es esa necesidad de descentralizar las ofertas. No solamente son los teatros, a nombre de los teatros y de estas marcas institucionales se pueden hacer otras cosas, las alianzas como han funcionado de bien en algunos casos, y yo creo que esto es un entorno ya como tan, pues como tan abierto, que no tiene mucho sentido encerrarse en sus programaciones, encerrarse en sus lógicas. Ahorita, por ejemplo, lo que mencionaba Silvia, lo de las obras y las cosas que empiezan a suceder en el subte. Yo acabo, justo muy pocos meses después de hacer la reapertura del teatro, albergamos unos espectáculos del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Y vieras la incomodidad de algunos con el silencio tan absoluto que se tenía que hacer porque estaba tocando el violonchelista, y entonces una persona osó murmurar algo a su vecino, inmediatamente otros señores en una rigidez, respeten, silencio. Yo creo que, y yo mismo me molesté, yo pues tampoco, esto no es una ceremonia religiosa, esto, es, esto es otra cosa. Yo creo que también ha despojado a los públicos de ciertas taras y ciertas cosas que no es que yo considere absurdas, pero creo que hay que flexibilizar los lenguajes, hay que flexibilizar los contenidos y las formas de apropiación de esos contenidos. Súper. Pues mira, Silvia también nos iba a aportar sobre este tema, entonces de una vez conecto con el tema de una vez con lo que nos vas a contar, cómo aprovechar esos lenguajes híbridos o esa hibridez que nos proporcione, que nos genera todo este nuevo pensar, que además, digamos que con lo que Paulo acaba de contarnos, y creo que sí nos pone a reflexionar muchísimo sobre todo eso que ha pasado y sobre toda esa, digamos, qué línea que se viene también, ¿no? En relación a lo que hacemos. Bueno, quizás quería tomar un par de cositas acá que escuché tanto de Edwin como de Paulo, bueno, y con Mica. Hay varias cosas, y lo que estás diciendo ahora, Hanna, voy por lo último, en algo que decía Paula, que me parece muy interesante, que es como de alguna manera la desacralización, ¿no? De eso, de un concierto o de una obra de danza, como si fuesen lenguajes que necesitas una preparación en particular, ¿no? Una formación en particular, y esto de estar en la calle y probando en las redes también todo el tiempo, en una forma de hacer una obra, una forma de contar un relato, creo que nos dio una apertura también como a los gestores que estamos en la función cultural y a los artistas de dar la oportunidad a otros de sentirse identificados, de generar empatía con otros públicos, porque hubo que meterse en los huecos, en los recovecos que se nos ocurrieran, ¿no? Para que pudiera suceder un acontecimiento y un hecho artístico o teatral. Y en ese sentido, por eso también vuelvo a nombrar las redes, ¿no? Las redes también han sido parte de esta hibridación de los formatos, ¿no? Obras que, no sé, quizás hacían un sorteo para que puedas ver el día que transmitían, ¿no? Como realmente abrió mundo en algún sentido, ¿no? Nos amplió, nos sacó del límite del teatro, de la sala, y se empezaron a generar un montón de redes que también, hablando en relación a las redes y algo, ¿qué es lo que podemos capitalizar? También esto, como decía Hanna, ¿cómo lo podemos capitalizar? Yo creo que
es un momento de estar muy atento a las alianzas, que era algo que también decía Paulo, ¿no? Como qué alianzas, o sea, realmente, esta fue nuestra experiencia en el subte y el entusiasmo que tenían los que, digamos, la gente que estaba en los roles, digamos, de dirección del subte y demás, que estaban fascinados, ¿no? Con tener esta programación en algo que ellos básicamente solo programan horarios del subte. Entonces, de repente despertó también eso en posibles, digamos, apoyos económicos, ¿no? Que necesitamos apoyos económicos para que esto se pueda seguir generando con alianzas también privadas y de todo tipo, ¿no? Porque, bueno, nos despertó a todos de alguna manera, nos está pidiendo estar como muy despiertos y generar esa confianza. Me parece que también, ¿no? Es la oportunidad de generar en el públicos nuevos una confianza a que van a hallar en el arte algo que los movilice, ¿no? Me parece que es una de las cositas así que quizás quería agregar. Bien, bueno, pues sobre lo híbrido, ¿cómo aprovechamos lo híbrido? Entonces voy a dar un orden, pero van a ser así como 3 cosas. ¿Cómo lo aprovechamos? Pim, 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 y seguimos. ¿Listo? ¿Les parece? Esa es una dinámica ahí un poco rara. Empieza Edwin. Va Edwin, Mica, Paulo, Silvia. Así como para que vayamos con sabrosura. Entonces, hágale pues, querido Edwin. No, pues aquí sencillamente por el carácter mismo del teatro, que es teatro que queda en Bucaramanga, pero es que es el teatro de toda la región, o sea, es de Santander, de Norte de Santander, de incluso parte de los llanos, parte de esto. Entonces, pues efectivamente lo aprovechamos para llegar a todos esos públicos a los que no podemos llegar físicamente en esta región que es tan grande. Yo creo que ese es como el gran reto. No centrarnos solo en Bucaramanga, que es una ciudad relativamente pequeña, sino siempre pensarnos como un teatro de región y que pues físicamente sería imposible si solo hacemos cosas presenciales. Esa sería la manera de aprovechar este tema híbrido. Sí, iba a comentar lo mismo que acá en Argentina, que es un país tan grande también como Colombia, con tanta distancia y tantas diferencias de lo que pasa en las ciudades y lo que pasa en el interior. País, creo que comparto completamente con Paulo, con Edwin, bueno, con Silvia también, que lo que permitió también todo esto fue llegar a públicos que si no, no se accedía, que presencialmente no se accedía, públicos que se van a mantener en lo digital porque tienen una necesidad de esa accesibilidad que antes le era imposible, el público exigente, porque, no sé, pasaba en pleno momento de pandemia, a nosotros nos pasó con Silvia que la edición del Vicente López en Escena, que fue en enero de este año, fue completamente virtual también, pero bueno, en ese momento propusimos también talleres y clínicas, se anotó muchísima gente de diferentes. Hoy esas clínicas, bueno, por ahí se anotan menos, pero quienes se anotan son que está buscando esa oferta que uno ¿no? Quiero decir, en plena pandemia, bueno, como que la gente se anotaba en todo lo que podía, ¿no? O veía todo lo que podía por esta necesidad de contrarrestar el encierro, pero hoy día me parece que comparto plenamente lo que dice Edwin, que se pone más exquisito, ahí también nos desafían. Bien, Paulo. Bueno, pues además de la descentralización de la oferta a la que ya me referí, que refería también Edwin, me parece importante aprovechar los formatos híbridos o los escenarios híbridos para la ampliación de las agendas académicas que acompañen las agendas programáticas. Nosotros lo hemos hecho, me parece que es importante conectar unas cosas que quizás antes no estaban tan presentes en las agendas programáticas, pero precisamente los nuevos formatos de creación casi que exigen que tengamos también unos diálogos mucho más profundos con los públicos, con las audiencias, para facilitarles la interpretación de muchas de estas cosas, aunque el público naturalmente lo apropia de una manera específica,
pues me parece que sí vale la pena como hacer esos énfasis en las agendas académicas, en los componentes teóricos de las agendas programáticas de las artes escénicas. Y el otro, porque lo hemos hecho particularmente aquí en el teatro, es conectarse con los espacios de formación de públicos desde la escolaridad. Nosotros acabamos de crear 4 obras con 4 compañías muy importantes de Colombia para llevarlo al entorno de la jornada escolar complementaria. Como todavía estábamos en virtualidad y luego en formato híbrido de presencialidad, en formato mixto, unos días iban, otros no. Entonces lo que hicimos fue desarrollar unas producciones audiovisuales a partir de unos guiones y de unas cosas importantes que habíamos desarrollado y las llevamos en gran formato con pues, pantallas LED buenas, buen sonido, buena definición, para que los niños se reunieran en sus colegios. Luego también pues tuvimos unos en el teatro, pero esos lenguajes en los que uno puede insertarse de manera asertiva en la formación de públicos desde la escolaridad, creo que también es una posibilidad importante en términos de aprovechamiento de los formatos híbridos. Súper. Silvia. Bueno, yo un poquito justo quería hablar acerca de los espacios de formación que aparecen y de creación, de procesos de creación que nos permitió también mantenerlos en los espacios híbridos y virtuales. Yo siento que es muy importante, y nosotros acá lo vivimos también en un programa que dirijo que se llama Incubadora de Primeras Obras, ¿no? Que es la incubadora de primeras obras, son todos artistas emergentes que están en sus procesos de obra. Tanto el año pasado como trabajamos todo el tiempo colaborativamente, somos un grupo de tutores que acompañamos los procesos y asimismo los otros artistas de la incubadora hacen devolución, crítica, se discute y de alguna manera todo eso que se fue anidando, acompañando y probando también en este espacio híbrido, porque la verdad que la manera de probar de un encuentro a otro, bueno, yo avancé con mi proyecto, con mi obra, estabas obligado a poder mostrarlo de manera virtual, o cómo avancé con el texto, con la puesta, con la música, con lo sonoro, toda esta posibilidad que nos permitió también de tener artistas que eran de cualquier parte de la Argentina, ¿no? Pero toda esta especie de posibilidad que nos da lo virtual y lo híbrido, que tenemos la posibilidad también de salir y ocupar los espacios públicos, ocupar las salas, en toda esta cocina que pudimos hacer tan profunda, incluso nosotros hicimos como unos cursos con artistas de Canadá. Toda esta cocina sale ahora con una fuerza y con unos materiales que están consolidados mucho más fuertemente que antes de la pandemia. En las ediciones anteriores de Incubadora, porque quizás los proyectos no habían llegado a este nivel de consolidación y de crecimiento. Entonces, hay algo de que nos permite, como también esta accesibilidad que nos da lo virtual, nos permite acceder con una frecuencia que quizás a veces por distancias o cuestiones económicas, movilizarse, llegar a ir presencialmente 2 veces por semana a un lugar, eso no es posible. Y esto, la verdad que sí, nos habilitó una constancia, un acercamiento mucho más cotidiano. Y así fue que los procesos, lo veo hoy, están floreciendo de una manera increíble, están saliendo súper sólidos a enfrentarse con el público. Mira que me llama mucho la atención lo que cuenta Silvia, porque sí siento que lo híbrido nos ha generado otro tema que va alrededor justamente de la interacción con artistas y con creadores, dramaturgos, o sea, todo el ejercicio de también salir un poco de lo local, y alrededor de eso quería como comentarles algunas cosas, porque me parece muy interesante. O sea, ahora tenemos invitados internacionales. De hecho, aquí y ahora que está sucediendo es en relación a todas estas movidas que permiten también ejercicios de trabajo colaborativo. Creo que vi que pues se generaron muchas redes internacionales, nacionales, etcétera, con preguntas que además teníamos todos para cómo sobrellevar todo lo que nos venía, pues. Entonces yo siento que alrededor de ese tema pues hay
hay como varias reflexiones y creo que varios fortalecimientos en el sentido en que aprendimos a fortalecer más esos desarrollos en red. Antes pensábamos que era más limitado. Lo que nos dimos cuenta es que lográbamos agenciar también en diferentes plataformas y formatos. De la misma manera, creo que nos ha generado una pregunta alrededor de el recurso, de lo sostenible y en el caso, pues quería contarles un poco de Bogotá, de lo sustentable. Pues, en general, hemos tenido que aprender sobre, por ejemplo, plataformas de pago, que no todos los artistas tenían presente cómo cobrar por lo que hacen. Y eso también genera otras conversaciones. Por ejemplo, ahora también hay una oferta virtual y hay una oferta en la que hay entidades, por ejemplo, que en el Jorge Eliezer se hace una actividad y ellos tienen un público o llega un público y además piden un streaming con un número de entradas y de ingresos para aquellos que se conectan. Entonces genera no solo un ejercicio híbrido, sino que también genera un cobro distinto. Cuesta lo mismo una entrada virtual, cuesta lo mismo presencial, cobro por mi trabajo lo mismo si estoy desde acá. Yo cuento cuentos, entonces cobro lo mismo si les echo el cuento desde acá o si me voy hasta Bucaramanga, me hago entender, o sea, también creo que eso nos abre unas preguntas respecto a cómo sostenemos y creo que ahí también retomo un poco lo que decía Paulo respecto al tema de, bueno, descentralizamos la oferta, abrimos el acceso o también ese acceso lo vamos a monetizar o vamos a gestionar también, como hablaba un poco Silvia, respecto al ejercicio de, bueno, generamos nuevos aliados. Alguien una vez, un hombre muy pilo de aquí de una sala de teatro de Bogotá decía, es que si logramos, por ejemplo, ciertos patrocinios que vengan en formato híbrido, donde a la gente le llegan, no sé, cápsulas y cosas con ciertos niveles de mensajes para que luego vayan a lo presencial, por ejemplo, o sea, cómo el tema de generar recurso también y de vivir desde lo que hacemos, porque eso atraviesa, de generar el recurso y sostenibilidad en las salas de teatro, en los festivales, en el día a día de la venta de obras, porque finalmente lo que hacemos también es generar un recurso desde ese quehacer. ¿Cómo lo ven en este contexto atravesados luego pues de la pandemia y de todos estos nuevos formatos? Bueno, no pensaba, cuando contabas esto, Hanna, acá en Argentina, por lo menos, un desafío al que se enfrentaron muchos artistas durante la pandemia, hubo mucho acompañamiento del Estado con subsidios, mucho más que en otro momento, ¿no? Se apostó mucho a convocatorias para distintas áreas de la cultura. Y bueno, surgió un ejercicio en los artistas que no había, que era toda la presentación que significaba de sus obras, ¿no? Por ahí no está tan ligado, pero me parece que hubo también la pandemia, fue el desafío de profesionalizar o de llevar a plataformas trabajos que antes no se realizaban. Por ejemplo, en ese caso, todo lo que era presentación de proyectos, bueno, mucho trabajo. De hecho, después salieron un montón de cursos de cómo presentar bien tu proyecto, que eso sirve a nivel no solo local, sino regional, nacional y a veces internacional para los artistas que no tienen ese ejercicio de la presentación de sus proyectos. Y bueno, y también, por ejemplo, con la venta de entradas, todo lo que fue a nivel digital, se empezaron a utilizar mucho más plataformas que antes no se utilizaban, y creo que eso son cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Hace un tiempo hablaba con un productor teatral y me decía eso, ahora es mucho mayor la venta de entradas digital que la venta presencial. Entonces, cuando yo llego al teatro, ya tengo un volumen de venta interesante, es mucho más fácil para mí que estar, ¿no?, manejando el dinero después, haciendo la caja, todo. Entonces, me parece que en un montón de sentidos hay cosas muy interesantes que sucedieron con la utilización de plataformas, ¿no? Paulo, sostenibilidad. Bueno, pues en nuestro caso, siento que en general ha sido, en nuestro caso me refiero a Colombia, ha sido muy difícil lograr como la sostenibilidad de los espacios, de los artistas. Mm, hace poco en Medellín con Edwin conversábamos un largo rato sobre eso,
Y nosotros, por ejemplo, tenemos, y tú también, Hanna, no tanto Edwin, porque Edwin pues pertenece, el teatro tiene unos apoyos públicos, pero en general es un teatro que le toca gestionar una parte importante de los recursos, pero en el caso de Colsubsidio, del Teatro Colsubsidio, en el caso de Idartes, pues las agendas tenían unos apoyos importantes. La Caja subsidió toda la agenda que tuvimos abierta durante el periodo de pandemia, porque quisimos, como en un ejercicio de corresponsabilidad, tender una mano a un sector que la estaba pasando claramente muy mal. Pero para los artistas, solamente el hecho de tener que rebajar sus tarifas porque los espectáculos eran virtuales, eh, era un ejercicio que era muy difícil de entender, porque era como, a ver, listo, está bien, como quizás vas a tener menos recaudo programador, entonces bajo tremendamente mi tarifa a 20%, 30% de lo que habitualmente cobraban, pero eso suponía una cosa para el artista y es, te vendí este concierto que vas a transmitir de manera virtual, pero entonces eso te cierra las puertas durante un periodo bien largo de tiempo con otros programadores, porque el programador siguiente va a decir, no, pero ya te acaban de ver 50.000 personas. Entonces era un escenario tremendamente restrictivo para los artistas, lo cual hizo y hace que sea un panorama insostenible. Y para los escenarios, creo que el ticket digital pues tiene también unos costos inferiores a los que normalmente se cobra por la presencialidad, y con el agotamiento, pasado el tiempo, con el agotamiento de las audiencias de la recurrencia de espectáculos virtuales, pues creo que también eso fue generando una mella grandísima. En Colombia, desafortunadamente, la distribución de los recursos públicos para el apoyo a la sostenibilidad de las artes fue muy limitado, muy precario, sobre todo el general, el nacional, digamos que de ahí hacia abajo, pues lo que uno podía ir recogiendo, digo, el sector en general, era, era casi con la misma precariedad, con algunas excepciones en donde muy rápidamente se transformaron las vocaciones de unos rubros específicos para ponerlos al servicio de la circulación de algunas artes, pero en general yo creo que la sostenibilidad quedó claro desde la virtualidad, sin la apertura de los espacios, es muy compleja para unos y otros. La gente ya luego de un tiempo decidió que no pagaba por espectáculos, porque la gran mayoría de los espectáculos, incluyendo algunos de muy buena calidad, pues estaban puestos allí en la red de manera gratuita. Entonces, digamos que esa diversidad y esa, ese universo de espectáculos de las artes escénicas en la red, pues también contrastó mucho con esa posibilidad de generar recursos para hacer sostenibles los escenarios y las agendas. Bien, Edwin. No, pues digamos, en el caso nuestro, nosotros no llegamos nunca a cobrar tickets para temas digitales. O sea, lo evaluamos, lo estuvimos mirando y dijimos, no, esto hará parte como de la estrategia de formación, digamos, de públicos que teníamos. Por lo mismo que les comenté ahora, es un teatro que es relativamente nuevo y cuando apenas estábamos sacando el teatro llegó la pandemia. Entonces, como que estuvimos evaluando, miramos los contenidos que se estaban distribuyendo y al final definimos, no, esto hace parte de la formación, del proceso que llevamos y no se cobró. Y pues lógico, esto nos lleva a nosotros a unos temas presupuestales bastante retadores, porque en el caso nuestro, por ejemplo, sí había como una disrupción muy clara, digamos, de las relaciones que uno pueda tener con donantes o con patrocinadores. No era el año para salir a buscar recursos, entonces no fue fácil, entonces básicamente lo que hicimos fue limitar un poco la oferta para que no parara, pero sí fue limitada. Entonces, pues, en términos de tickets, no consideramos que fuera prudente, por lo menos para este escenario, y pues nuestra relación con donantes y patrocinadores para ser sostenible, para generar más contenido, pues digamos que se fue a cero, digamos que por este año solo fue en recurso público, y con eso, digamos, logramos mantener una oferta, digamos, pareja, digamos, durante todo el año estuvimos vivos, generando contenidos, hicimos alianzas, mucho contenido virtual que hicimos, por ejemplo, en alianza con el Teatro Colón,
con algunos otros festivales, para sencillamente que la gente siguiera pendiente de nosotros, viendo que estuviéramos dando una oferta, digamos, de calidad, pero pues por ahora no, la idea hasta ahora no es cobrar. Ok, Silvia. Bueno, quizás quería contar un poquito algunas cosas que sí que ocurrieron acá, que tienen que ver con, yo siento que tuvieron que ver con, a partir de la pandemia, con una revalorización del trabajo del artista, tanto desde el artista como desde el público. Yo creo que se puso tan en crisis la situación del sector, que tanto ahora en el regreso a las salas desde hace unos meses atrás, como en el verano pasado, que también pudimos salir a las salas y a la calle a hacer funciones, se salió de ese, había un lugar aquí, quizás teníamos un lugar, hay mucho teatro y danza independiente, había un lugar donde muchas, anterior a la pandemia, que eran entradas con descuento, 2x1, gratis a tantos invitados, y eso después de la pandemia y con la pandemia, o sea, creo que comprendió el público y los artistas que no se sostiene, que no se puede sostener, hizo pensar otra vez al artista el valor que tiene su trabajo y por qué la gente tiene que pagar su entrada cuando no hay un Estado, hablo del teatro y de la danza independiente, ¿no? Cuando no hay un Estado llevando a cabo esa producción o sosteniendo el teatro. Los teatros no se podían sostener, los artistas no se podían sostener, y hubo como una reconcientización para mí acerca de eso que es muy beneficiosa, porque hoy no hay quien no pague su entrada, no hay ese cupo de invitados en el teatro independiente, y las salas se están llenando más, y los elencos y las obras están teniendo un mejor de dinero con sus funciones, que es fundamental, ¿no? Para dignificar y profesionalizar el trabajo, porque siempre también había una cosa como culturalmente, que para mí siempre fue lamentable y que siempre quiero que se corra de ahí, ¿no? Como una cosa del arte y lo bohemio y la verdad que los artistas dan 10.000, son docentes y dan 10.000 clases para poder hacer su obra y ganan dinero como docentes o como mozos, pero no con su obra. Y la pandemia puso todo al revés, y es con mi obra es mi trabajo, y tanto el Estado se tiene que responsabilizar, y en lo independiente es el público que paga la entrada. Y yo como artista de ponerle el valor a mi trabajo. Eso creo que, bueno, es algo muy rescatable y que tiene que mantenerse vivo. Me encanta eso que dices, porque sí creo que el aprecio además por lo presencial, por el convivio, como dicen también varios teóricos, entre ellos Duati, ¿no? Entonces creo que eso también permite otra lectura. Para cerrar, porque ya son las 12, o sea, se nos pasó esto volando, nos quedaríamos horas realmente hablando de este tema. Quisiera que lo mismo, así picadito, cada uno me diga 3 retos que tenemos en las artes escénicas respecto a tendencias, formatos. Bueno, con todo esto que hemos hablado en esta hora, 3 retos para 2022 que tiene el festival, que tiene cada sala y que creo que tenemos en general los artistas y sobre todo los programadores y gestores en este entorno. Así que 3 retos 2022, así picadito, puntuadito. Empezamos por... Todos me miran como si fuera a hacer un quiz. Mira. Paulo, se ganó la lotería. Bueno, qué suerte. Bueno, pues yo creo que retos, pues hay más de 3, y si los traigo ya, yo creo que me llegan solo 2, pero el reto de la inclusión, pensando en eso que les decía ahora de ojo, que hay que ponerse en contexto, no en todos los lugares hay conectividad y tal. Entonces, el reto de la inclusión en la programación de las artes escénicas. El otro, yo creo que sería el de la descentralización, ¿sí? Nos queda ese reto fantástico de la descentralización, de la exploración de los escenarios no convencionales. Y el otro, el de la consolidación de las alianzas. Todos han hablado de ejemplos de alianzas que me parece que son maravillosos. Nosotros particularmente estamos jugados a que vamos a hacer muchas más alianzas de las que hayamos podido hacer
antes y ahora en este tiempo. Y yo creo que esos serían 3 retos importantes que nos plantea 2022. Súper. Mica. Coincido con todos los retos de Paulo. Capaz diría accesibilidad, ¿no? Como siempre, como todo el tiempo poder trabajar para que los públicos no solo crezcan, sino que puedan acceder. Sería como inclusión, descentralización, alianzas, sí. Me lo sacó Paulo de la boca. Bien. Querida Silvia. Yo sumaría, apoyando todo lo que han dicho, el trabajo colaborativo. Creo que estar como atentos y disponibles a ver cuáles todos los colaboradores que pueden haber para nuestra tarea y para la tarea de todos y para que se habiliten los proyectos y demás. Creo que no hay que, a pesar de que no, a veces por la pandemia no hemos podido viajar, por momentos no hemos podido trasladarnos, creo que la frontera siempre tiene que estar abierta, todas las fronteras en todos los sentidos y las fronteras de las instituciones también. Porque a veces, digo, no es solo en otro país, sino que es en tu propio territorio, es en la institución de la vuelta de tu casa, como la apertura al trabajo colaborativo y la apertura a que sucedan y que acontezcan hechos artísticos diversos, sean como sean, porque a veces también entrando en el espacio público te encontrás con ciertas trabas, o en espacios no convencionales, ¿no? Dentro de la caja del teatro de cámara sucede ahí, yo pagué mi entrada y si quiero me voy. Bueno, en el espacio público o en espacios no convencionales te puedes encontrar con trabas institucionales o jerárquicas y demás, y ambiciono que las cabezas de todos cada vez estén más abiertas a recibir y a ser diversos. Bien. Edwin. Bueno, más difícil porque me tocó al final, pero recogiendo todos, yo creo que si me quedo en las alianzas, por lo menos hay 2 retos, y es el trabajo colaborativo tanto con el sector turismo, con el sector social. Son como aliados naturales, digamos, del sector cultural, pero acá puntualmente en la ciudad he visto como esa oportunidad, como, oiga, ustedes que han venido trabajando durante la pandemia, como ustedes que han trabajado en el desarrollo de tal programa, que terminó beneficiando a tal población, que ahora cuando hablaron de reactivación decíamos, bueno, ¿y ahora cómo reactivamos Santander? Entonces, no, los parques, los paisajes, todo esto, y decían, bueno, pero ahora entremos también con el tema patrimonial, y en el tema patrimonial entrábamos nosotros. Entonces, yo creo que es como fortalecer esas alianzas con unos sectores que siempre hemos sido muy cercanos, pero que a veces por las dinámicas, como que cada uno va por un lado, y yo creo que es una oportunidad en serio de trabajar con el sector social, un reto puntual, sobre todo, digamos, nuestro país que acaba de sufrir como una crisis pues, tan grande también en ese sentido, y el sector turismo como una oportunidad también para que, bueno, en el caso nuestro, para que se reconozca la ciudad, para que se posicione toda una región. Insisto, son aliados naturales que a veces descuidamos, y yo creo que el gran reto es no dejar que otra vez nos descuidemos con estos compañeros, digamos, de trabajo. Bien, pues bueno, quiero darles las gracias. Estaba pensando en un gran reto que yo decía, un reto que pueda ir recogiendo todas estas cosas que hablamos. Y miren que yo siento que un gran reto que tenemos, y no solo en las artes, sino creo que todos los humanos, es no regresar a esa antigua normalidad. Es decir, que todo este camino recorrido de estos aprendizajes, todas estas herramientas de lo híbrido, todas estas reflexiones que no habíamos tenido, pues porque no nos habíamos enfrentado al detallito de una pandemia, pero que realmente podamos construir otras nuevas alternativas y no regresar a esa forma anterior, sino mantener la cabeza abierta, lo colaborativo y pues como todo lo que se ha hablado. Entonces, nada, creo que con ese reto y con estos retos que recogimos ahorita, ya en general los artistas y los gestores de todas estas latitudes nos vamos, ¿no? Con bastante por hacer. Así que qué rica conversación, muchísimas gracias. Y pues nada, los dejo para cerrar y agradecerle también
pues a Mercoart, que además es como la primera edición y nos conecta también, ¿no? Con toda esta región del país. Nada, Fabián, sigue. Bueno, a nuestros invitados e invitadas, muchísimas gracias por compartir con nosotros de su conocimiento, de esta buena conversación. Y quiero despedir este evento con algunas invitaciones en el marco de Mercoart, y es estar precisamente conectadísimos con Merco Showcases. Se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre en el Teatro Santander, con una agenda presencial y virtual, y allí pues vamos a tener las presentaciones de Cuisitambó, los Masters de Colombia, Ensamble Ixabelar, El Llanero Eléctrico, Chepe Ariza, Los Martinos, Bajeros de Bucaramanga, La Jodencia, Las Avispas Africanas y La Panela. También tendremos las presentaciones de la compañía de ballet, danza, teatro contemporáneo Eileen Borges, Rancho Aparte, Team Bucara Rockers, Puerto Teatro y Corazón en Parches. Y la otra invitación es a participar con la conversación de esta tarde de 2 a 3 de la tarde. Esta charla se titula La transformación digital de la música y el invitado será Sergio Arbeláez, director del Festival Internacional de Música de Guadalajara. Nuevamente a Silvia, Micaela, Edwin, Paulo y Hanna, muchísimas gracias por acompañarnos, y a todos quienes estuvieron conectados, un abrazo desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Gracias, chao. Vale, muchas gracias. Gracias. Feliz día a Muchas todos. gracias. Un abrazo para todos, muchas gracias.